Bienvenidos a este nuevo devocional que hemos denominado en esta ocasión, ¿cuándo escucharemos buenas noticias? ¿Cuándo escucharemos buenas noticias? Pareciera ser una constante en nuestros días el escuchar malas noticias. Llevamos más de 2 o 3 meses en el mundo en donde solo escuchamos cifras. Aumentó el número de personas infectadas, aumentó el número de personas fallecidas, de pronto sigue aumentando el número de personas recuperadas, pero también escuchamos de personas que de alguna u otra manera estuvieron infectadas y pareciera que vuelven a recaer. Hablamos de empresas cerradas, desempleo, personas perdiendo su fuente de trabajo, la imposibilidad de salir en casi todos los países del mundo. Es decir, basta con abrir el periódico o escuchar los noticieros de la radio o de la televisión y uno está lleno de malas noticias. A veces las malas noticias vienen de gente cercana, un familiar, una persona muy de nuestro entorno, muy cercana a nosotros, que quizá ahora está pasando por una situación de enfermedad, de necesidad. Es decir, las malas noticias parecen acompañar a esta generación en esta etapa de la historia. Ahora, no es la primera vez que la humanidad vive una situación así. Ya se sabe que en la historia, en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo pandemias también. En la Edad Media, en el siglo XVI, en la época de Martín Lutero, también hubo una tremenda pandemia. Y así a través de la historia. Pero a nosotros nos tocó vivir esta etapa. Y en esta etapa la pregunta que uno como que se hace todos los días es, ¿cuándo empezaremos a escuchar buenas noticias? La gente quiere escuchar, por ejemplo, que ya apareció la vacuna, que ya apareció algún medicamento que puede detener la expansión de la enfermedad. Quizá otro lo que están esperando es que el gobierno de su país pueda establecer y decir, mañana pueden volver a trabajar. Otros están esperando simple y llanamente que el gobierno diga que ya le va a llegar la ayuda. Hay muchas noticias que estamos esperando, pero seguimos escuchando malas noticias. El dilema no está en si tenemos que enfrentar la buena o la mala noticia. El dilema está en que anhelamos escuchar buenas noticias, pero parece que el entorno se empeñara en mostrarnos solo malas noticias. ¿Qué es lo maravilloso en medio de todo esto? Que hoy vamos a leer en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y solo el versículo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Permítame resaltar algunas cosas maravillosas de este versículo tan corto que introduce el Evangelio de Marcos. La primera es que la primera palabra que usa Marcos es principio. Y es el equivalente en griego a la palabra que aparece en el libro de Génesis, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, la palabra que usa Marcos se hace de manera, diríamos nosotros, clara, porque expresa una esperanza, un nuevo amanecer. Expresa que en algún momento, en medio de todas las dificultades, de todo lo que se puede estar viviendo, hay un momento de la historia donde empiezan las buenas noticias. Principio. Principio es una expresión que denota un nuevo comienzo. Es esa luz al final del túnel. Es de pronto la palabra que muchos de nosotros vamos a tener que empezar a utilizar con mucha frecuencia en estos próximos días. Volvemos a empezar a trabajar. Volvemos a empezar a salir. Vamos a reunirnos de nuevo. Vamos a empezar a visitar a las personas. Vamos a empezar a congregarnos en la iglesia. Empiezan o principian, inician todas las labores de muchas empresas. Entonces vuelve a hacerse
vigente la expresión principio. Pareciera que arrancáramos de nuevo. Muchas empresas van a arrancar de nuevo. Y algunas, por su situación económica, casi que de cero. Muchas entidades del Estado van a tener que replantearse cosas. Usted y yo seguramente que vamos a empezar y el comienzo tiene que ser un comienzo diferente. Tenemos que pensar diferente. Lo que dice Marcos es que él va a introducir un relato, un evangelio, que es principio de algo. Aquí empieza. Pero ¿qué es lo que Marcos dice que está iniciando? ¿Qué es lo que Marcos dice que está empezando? Principio del evangelio. La segunda gran enseñanza aquí es la expresión evangelio. La palabra evangelio procede del griego y significa buenas noticias, buenas nuevas. Y usted podría estarse preguntando, ¿qué buenas noticias puede haber en este momento? Claro que las hay. Y lo que dice Marcos es que su evangelio relata el principio de las buenas noticias. Es como si Marcos nos estuviera diciendo, hoy comienzan las buenas noticias. En medio de todos estos 2, 3 o 4 meses escuchando malas noticias, el evangelista Marcos nos dice en el comienzo de su evangelio, en el comienzo de su relato, dice que lo que él trae es la descripción de una excelente noticia. La mejor de las noticias, porque evangelio son buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas del evangelio? Que Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios, toma la forma de hombre, vive entre nosotros, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Habita entre nosotros, se hace hombre, siervo, esclavo, y va hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios, en su grandeza y su soberanía, dice que lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y él vuelve a estar en la gloria. Para que un día todo lo que está en el cielo y la tierra y debajo de la tierra reconozca que Jesucristo es el Señor. ¿Cuáles son las buenas noticias entonces? Las buenas noticias es que Jesucristo nos ama tanto que un día dejó su trono a venir a morir por nosotros. Las buenas noticias es que no estamos solos. La buena noticia es que antes de partir, antes de ascender a los cielos, el Señor le prometió a la iglesia, a los creyentes, a sus discípulos, no os dejaré solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La buena noticia es que el Señor nos ama. Nos ama tanto que Juan 3:16 dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La buena noticia que dice Marcos capítulo 1, versículo 1, es que un día el Señor volverá por su iglesia. La buena noticia es que no estamos solos. La buena noticia es que podemos traer nuestras cargas, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras angustias, traerlas y descansar en el Señor. La buena noticia es que desde que el Señor prometió que estaría con nosotros, lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. La buena noticia es que no estamos solos. La buena noticia que dice Marcos, capítulo 1, versículo 1, es que el Señor, el dueño de todo, como dice en Jeremías capítulo 33, versículo 2, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que formó la tierra, el que la estableció y el que la mantiene firme, ese ser maravilloso, hoy no nos ha abandonado. ¿Saben qué más? El comienzo que dice Marcos es que las buenas noticias superan las malas noticias. Probablemente usted y yo hemos escuchado muy malas noticias en los tiempos pasados, en los meses anteriores, en los días anteriores. Probablemente usted hoy o ayer escuchó una mala noticia, pero Marcos dice que el Evangelio es una buena noticia y que él va a contar en el Evangelio el principio de esa buena noticia. Y el principio de esa buena noticia es que Juan el Bautista vino para proclamar que Jesucristo, el Salvador del mundo, ya venía. Él vino para
alistar, preparar el camino del Señor. Y el Señor vino para hacer la buena noticia. Que Dios nos bendiga a todos.